A ver, ese polvo que se ve todos los días en las calles, el que parece cualquier cosa, pues en realidad esconde todo un misterio. Y no es cualquier misterio, ¿eh? Es uno científico. Dentro de él hay pistas claves sobre qué tan sanas o no están nuestras ciudades. En este análisis vamos a meternos de lleno a descifrar los secretos de una investigación que se aventuró en ese mundo microscópico. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque no es solo tierrita. Es que en ese polvo viajan partículas que nos cuentan una historia súper detallada de cómo vive una ciudad, desde sus patrones de tráfico hasta su salud ambiental. Una historia que, al final, tiene que ver con la salud de quienes vivimos ahí. Para resolver este enigma, pues no bastaba con tomar una sola muestra y ya. No. Se necesitó un esfuerzo de verdad monumental. Imaginen recolectar polvo en casi 500 puntos, y no al azar, sino distribuidos estratégicamente por toda la metrópoli. El resultado es, básicamente, una radiografía increíblemente detallada de la ciudad. Bueno, empecemos con lo primero. Antes de saber qué tenía el polvo, los investigadores necesitaban entender cómo se distribuía, o sea, el panorama general. Este fue el primer paso para empezar a armar el rompecabezas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante desde el principio. Al poner todas las muestras en un mapa, se reveló un patrón clarísimo. O sea, el polvo no estaba repartido nomás porque sí. Había zonas con muchísima concentración y otras con bien poquita, formando como islas muy definidas. La diferencia es de verdad abismal. Hacia el este de la ciudad se detectó lo que llaman una zona caliente, un área donde el polvo se acumula masivamente. Y mientras tanto, en el suroeste, justo lo contrario, una zona fría, muchísimo más limpia. La pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Qué factores de la ciudad podrían explicar una diferencia tan marcada? Ok, ya sabemos dónde está el polvo. Ahora viene la parte crucial. ¿Qué es lo que contiene? Aquí es donde la investigación le pone la lupa a los sospechosos principales. Los famosos metales pesados. El estudio se enfocó en estos 4. Y no fue una elección al azar, para nada. Cada uno de ellos funciona como una especie de huella dactilar de la actividad de los coches, que pues es una de las principales fuentes de contaminación en una megaciudad como la Ciudad de México. Es que hay que pensarlo un segundo. Cada vez que un coche frena, acelera o simplemente rueda, está soltando micropartículas de estos metales. El cobre de las balatas, el zinc de las llantas, el cromo y el plomo de los escapes y otras partes. Todo eso se queda ahí, en el asfalto. Y aquí es donde la trama se complica. O sea, la lógica nos diría, donde hay más tráfico, pues hay más contaminación de metales, ¿no? Pues, al analizar los datos de toda la ciudad, resulta que esa explicación tan simple nomás no cuadraba. Este fue el gran rompecabezas para los científicos. Esa relación que parece tan obvia entre tráfico y contaminación no se cumplía en todos lados. Claro, en algunas zonas de mucho tráfico la contaminación era alta, pero en otras, con tráfico similar, los niveles eran completamente distintos. El modelo general simplemente fallaba, y eso solo podía significar una cosa, que algo más estaba pasando. Y para resolverlo se necesita entender un concepto clave: la no estacionariedad espacial. A ver, el nombre suena súper técnico, pero la idea en el fondo es sencilla y fundamental. Quiere decir que la relación entre dos cosas como el tráfico y la contaminación no es la misma en todo el mapa. Lo que es válido para un barrio puede ser totalmente diferente en otro. Entonces, si un modelo que ve todo desde arriba no funciona, ¿cómo se le hace para entender esto? Pues se necesita una herramienta que piense localmente, que sea capaz de ver esos patrones que cambian de un lugar a otro. Y esa herramienta existe. Se llama regresión geográficamente ponderada, o GWR. La mejor forma de imaginarla es no como un solo detective que mire el mapa completo de la ciudad, sino como si hubieran mandado a 482 detectives, uno a cada punto donde se tomó una muestra, y cada uno analizara su propia escena del crimen. La forma en que trabaja este método es súper poderosa. En lugar de buscar una sola respuesta para toda la ciudad, lo que hace es correr un microanálisis en cada uno de esos 482 puntos, tomando en cuenta la influencia de los puntos cercanos. Y así es capaz de revelar cómo las reglas del juego de la contaminación cambian, literalmente, de una colonia a otra. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Hablemos del cromo. En el noreste de la ciudad resulta que tener más cruces de calles estaba asociado con menos cromo, lo cual suena rarísimo, ¿no? Pero en el sureste, esa misma variable, más cruces, se asoció con más cromo, el mismo factor con efectos totalmente opuestos. Esto nos dice que el tipo de tráfico o cómo fluyen en esas intersecciones es radicalmente distinto entre zonas. Pero ojo, no todo fue así de contradictorio.
Con el cobre, por ejemplo, el análisis local confirmó algo que ya se podía esperar. Tanto en las zonas industriales como en las áreas que atraen muchísimos coches, los niveles de cobre eran más altos. Esto demuestra que la herramienta funciona porque te enseña tanto las sorpresas como lo que ya se sospechaba. Y otro hallazgo importantísimo, y esta es una buena noticia, tiene que ver con el zinc. Los niveles eran más altos cerca del centro, sí, pero lo más revelador fue que en las zonas con más vegetación, con más árboles y parques, los niveles de zinc bajaban de forma súper clara. Las áreas verdes, pues, actúan como un verdadero escudo. Bueno, después de seguir todas estas pistas, de ver las contradicciones y las confirmaciones, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué nos deja al final este complejo caso de detectives urbanos? Hay una frase del estudio que lo resume todo a la perfección. Para entender la contaminación, no es suficiente con saber de dónde viene. Es igual de importante entender dónde se queda y por qué se acumula ahí. Son, digamos, las dos caras de la misma moneda. Y aquí está la lección más importante de todas. Si cada zona de la ciudad tiene sus propias reglas de contaminación, entonces una sola política para todos, un café para todos como reducir el tráfico en general, pues es muy probable que no sea la solución más efectiva. Se queda corta. Para resumir, el análisis nos deja 4 lecciones vitales. Primero, que la contaminación tiene estas huellas dactilares locales. No es un monstruo uniforme. Segundo, que el mismo factor puede ser bueno en un barrio y malo en otro. Tercero, confirma que las áreas verdes son un aliado increíble para tener calles más limpias. Y todo esto nos lleva a la cuarta y más importante lección. Para resolver el problema hay que pensar y actuar de manera local. Y claro, entender el problema con este nivel de detalle no es solo un ejercicio académico. Abre la puerta a una forma completamente nueva de pensar en soluciones, para construir ciudades más inteligentes y, sobre todo, más sanas. Es que con este conocimiento ya no se dispara a ciegas. Se pueden diseñar intervenciones casi quirúrgicas, poner más árboles justo en ese barrio donde se acumula el zinc, rediseñar las intersecciones en aquella zona donde generan cromo, o regular mejor a la industria en esa otra área donde se dispara el cobre. Es pasar de una política general a una gestión ambiental de alta precisión. Y esto nos deja con una última reflexión. Esta investigación nos demuestra que cada rincón de la ciudad tiene su propia historia ambiental. La pregunta que queda flotando es, ¿se está prestando atención a las historias que cuenta cada calle para poder así diseñar un futuro mucho más limpio para todos?